Buenas tardes, noches. Estamos en la materia de textos literarios 1, vespertino, con la inclusión de Jesse. Jesse menor. Yo te vi más pequeño. Sí, ¿verdad? Más chiquitita. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Hola. Aquí esperando su ingreso. ¿Qué vieron en la plataforma? Literatura. Aquí lo tengo. Ay, no me acuerdo, profe. A ver, es que me acuerdo, espérenme. ¿Te vale ver? ¿Cristiana? Ajá. ¿Y ¿Sí es qué dice o cristiana? qué? Sí. Bueno, es que apenas me metí así y nomás vi literatura cristiana y dije, ya vamos a cambiar de tema. tema. Así. Ajá. Esperando a los chamacones que lleguen. Ahí viene Tania. Sí. Muy bien. Vamos a explicar todo este asunto. Están ingresando. Hola, buenas noches, profe. Hola, buenas. Le decía a Jessy que qué vieron en la plataforma. Sobre la literatura, no me fijé. Jessy andaba también pensando qué era. Y sí, y ya vio. Fernanda te va a decir. ¿De la literatura cristiana? Así es. Muy bien. Eso es lo que vamos a platicar hoy. Y el otro miércoles hay examen, ¿verdad? El otro ya empiezan los exámenes. Así que ahorita les explico lo que van a hacer. Muy bien. ¿Quién falta? ¿Cristian? Mientras llega Cristian, ¿qué tal si buscan, googleamos, vamos a googlear toda la tarde? Una definición de lo que es la Biblia. A ver, búsquenle para arrancar. Échenle una googleadita a lo que es la Biblia. Ya lo tengo yo, profe. Adelante. Dice conjunto de libros sagrados para el judaísmo y el cristianismo. Ahí está. Y también otra religión es los musulmanes. La religión musulmana, las tres religiones están basadas en la Biblia. Y dijimos que investigaron la Biblia porque vamos a hablar de todo eso. Bueno, vamos a hacer una breve introducción al tema. Roma fue en su momento el imperio más poderoso del mundo, en el que se conocía obviamente hasta entonces. Era el Imperio Romano, que dominó gran parte de Europa y otros lugares. Entonces, tenían una religión que se llamaba politeísta. La religión politeísta significa la creencia en muchos dioses. Entonces, un grupo de gente que iba iniciando en otra nueva creencia religiosa se reunía en un lugar que se llama catacumbas. Son lugares oscuros. Ahí se reunían para compartir los conocimientos de la Biblia justamente y realizarlo a través de lecturas y de cantos. Esta gente era muy perseguida por los romanos porque decían que esas creencias iban a pervertir a la juventud, ya que esto de nuevo grupo de gentes que iba iniciando
creían en un solo Dios, y eso para los romanos era una ofensa y una perversión para la mentalidad de los jóvenes romanos. Acuérdense que los romanos tenían cientos de dioses, es más, tenían hasta un dios para cada familia, para cada hogar. Y esos primeros seguidores de Cristo, que se les llamó cristianos, cuyo símbolo era el pez, se reunían en las catacumbas. A ver, vamos a googlear a qué se le llama catacumbas. ¿Quién? Para saber qué era eso de las catacumbas. Yo ya lo encontré, profe. A ver, Dice, las catacumbas son galerías subterráneas que fueron utilizadas como lugar de enterramiento durante varios siglos. Los enterramientos de los ciudadanos paganos, judíos y los primeros cristianos de Roma en las catacumbas comenzaron a realizarse en el siglo II y no se verían finalizados hasta el siglo V. muy bien, gracias, eran subterráneos que servían para ocultarse a la gente. Entonces los primeros cristianos se reunían en las catacumbas porque tenían una gran cantidad de castigos sobre ellos, persecuciones y demás. Y aún así los agarraban, ¿no? Siempre había traidores, había soplones. Acuérdense de Cristo en la última cena. Judas lo traiciona con un beso, que es la señal que iban a ver los soldados romanos para llevarlo a la crucifixión. Entonces, los cristianos practicaban una literatura relacionada justamente con los pasajes de la Biblia. La palabra Biblia quiere decir libro de los libros o libro por excelencia en griego. Y cuando los descubrían, se los llevaban a como una especie de estadio que se llamaba el Coliseo Romano, y ahí ante las multitudes los obligaban a pelear contra fieras feroces, leones, y ahí estaba el emperador, que en aquellos días era Nerón. Era la diversión y todo el mundo sabía ya que iban a morir, ¿no? Estos primeros cristianos, dada la desigualdad entre ellos y las fieras. Entonces, también había peleas de gladiadores. De ahí es el dedo, cuando un gladiador vencía a otro y no lo mataba, volteaba a ver al emperador. Si el emperador decía, me cae bien, que viva, daba la señal con el dedo así. Si al emperador no le gustó la pelea del vencido, bajaba el dedo y era muerte. Entonces los primeros cristianos murieron en el Coliseo con grandes daños por la pelea desigual entre las fieras. Otra persecución era y castigo era que, por ejemplo, los cuerpos de los primeros cristianos eran utilizados como antorchas para alumbrar los pasillos oscuros en la noche del palacio. Y aún con todo esas persecuciones, el cristianismo seguía proliferando, aumentando, y como ven, hasta convertirse en una religión mundial. Es de las más practicadas en el mundo, ¿no? Entonces, a raíz de los primeros cristianos empiezan a leer, a practicar, a escribir libros, en donde se mezcla la literatura con la religión. A ver, otra googleada. Busquen, por favor, el nombre de algunos libros del Nuevo Testamento. No olviden que la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que los divide? El nacimiento de Cristo. Dijo, perdón. El nacimiento de Cristo. Algunos libros del Nuevo Testamento, nada más los títulos así. Yo lo tengo, profe. A ver, dice así. Gente otra vez, espérame. ¿Sí me escucha? Sí, ¿y ustedes? Sí, sí. Sí, como que de repente hablé y no escuché que me
No, adelante. Dice, en el Antiguo Testamento Nuevo. se componen del No, del Nuevo. ¿del Nuevo? Sí. Yo le puse de... No, del Nuevo. Please. Yo ya los encontré. A ver. Me aparece el Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan, Sí. y son todos los que me aparecen. Bueno, ya llevamos 4. Son los 4 evangelios que la iglesia reconoce. Hay más, escribieron muchos más. Los que no reconoce la iglesia se llaman apócrifos, ocultos. Entonces la iglesia nada más reconoció los que acabas de decir. Mateo, Juan, Marcos y... ¿qué era el otro? Lucas. Pero hay más libros en el Nuevo Testamento. ¿Qué otros aparecen? ¿También es el Apocalipsis? Sí, de hecho es el último, con el que cierra la Biblia. La palabra Apocalipsis significa revelación. Es el libro más difícil de interpretar porque habla a base de puros símbolos y hasta la fecha no ha tenido una explicación satisfactoria para los que lo han estudiado a fondo, porque habla de profecías, de castigos, con puros símbolos, los 7 arcángeles, los 7 pecados, en fin, y hasta la fecha no ha tenido una explicación satisfactoria. Y hay otros libros, ¿cuáles eran? ¿La epístola de Judas también entra? Epístolas, sí, las epístolas significa carta. Una epístola es una carta. Cuando las comunidades cristianas empiezan a diseminar por Italia, por Roma, y hay un judío que se convirtió al cristianismo, después sería conocido como San Pablo, y él fue el principal propagador de las nuevas ideas, y escribió cartas, se llaman epístolas, a las comunidades que iban naciendo, y son epístolas, por ejemplo, que a los corintios, a los griegos, según la comunidad, como decir ahorita a los leoneses, a los celayenses, entonces les escribía cartas para animarlos a que se convirtieran a la nueva fe que era el cristianismo. Todo esto es la literatura antigua, no es nada de religión. Muy bien, entonces los primeros cristianos, ¿qué hacían? Combinaban los himnos y los textos litúrgicos, inspirados en los griegos, hacían una combinación de cantos con alabanzas a Dios. A ver, ¿qué querrá decir himno y qué querrá decir liturgia? Alguien que, así como Cristian, que está bien participativo. Buscamos Yo himno. busco liturgia. Muy bien. ¿Y alguien que busque himno? ¿Himno? Sí, himno con H de hola. Porque dice que los primeros cristianos entonaban himnos y liturgias en alabanza. Himno, profe, yo lo tengo. A ver, ¿cuál himno? ¿O cuál tienes? Yo ya tengo el Sí, que himno, dice, pero le digo que profe. se me escucha. Sí. Claro que sí. Es composición poético musical de tono solame que representa y ensalza una organización o un país y en cuyo honor se interpreta en actos públicos. Asuntos públicos, sí, pero originalmente el himno era una alabanza a un dios, a un personaje principal, y eso los compusieron los griegos, los primeros himnos. Y ya después se traslada acá a cuestiones religiosas. La liturgia que dijimos que era, Jessie. Se denomina liturgia a la forma con que se llevan a cabo las
ceremonias en una religión o en alguna otra instituto o organización similar, es decir, al conjunto de actos que forman parte de su culto público y oficial. Así es, en este caso, en el cristianismo sería la misa o las ceremonias religiosas. Ustedes cuando han ido a misa han oído cantos, coros, esa es la liturgia, la palabra de Dios combinada con cantos, ¿no? Y todo esto, la literatura cristiana antigua lo estudia una ciencia que se llama la teología. ¿Quién se anima a buscar teología? ¿Qué será la teología? La literatura cristiana está contenida en la teología. ¿Y qué es la teología? Ya me apareció. Me dice que es la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Así es, ¿por qué? Porque en esos días la figura central era Dios. Todo hasta la Edad Media, todo el conocimiento, la ciencia, la cultura tenía como figura primordial Dios. Por ejemplo, en la música se hacía música religiosa que se llama canto gregoriano. En la pintura se pintaban cuadros con escenas de la Virgen, de Cristo, la imagen del Niño Dios, la Sagrada Familia. En la arquitectura se construyeron muchísimas iglesias medievales. Entonces todo giraba en torno a Dios, la filosofía, y al conjunto de estas creencias en torno a Dios se le llama teología. Ahora, ¿quién propagaba esas ideas? ¿Quién propagó las ideas literarias cristianas y teológicas de la época antigua? Los llamados padres de la iglesia. A ver, alguien que busque quiénes eran los principales padres de la iglesia y otro que es la patrística. ¿Qué serán los padres de la iglesia? ¿Quiénes son? Ellos se encargaron de difundir la literatura y la religión cristiana en Europa. Nombre de algunos padres de la iglesia. Yo ya A tengo mí la me patrística. aparece, en los padres de la Perdón. iglesia, a mí me aparece Agustín de Hipona, ¿Sí? Gregorio Magno, Ambrosio de Milán y Jerónimo de Estridón. Sí, esos son, y se les llama así por el lugar donde nacieron. Hipona, el lugar donde nació San Agustín, como decir ahorita Agustín de León, de Guanajuato, de Jalisco. O sea, era el lugar como Leonardo da Vinci, ¿no? Da Vinci, da quiere decir de. Vinci era un pobladío en donde nace Leonardo. Entonces era el Leonardo del lugar de Vinci. Era el lugar en donde nacieron estos que ahora se conocen como padres de la iglesia. Y la patrística, ¿qué encontraron? Patrística, ¿qué será? Yo, Yo profe, ya la la encontré. encontré. Ah, A ver, si quieres, alguien. dile tú, Como Cristian. quieras. Como quieras. Ah, ok. Es el estudio del cristianismo de los primeros siglos y de sus primeros autores conocidos como padres de la iglesia. Exactamente, es la filosofía, la literatura que escribieron estos llamados padres de la iglesia, porque su propósito era guiar a los primeros cristianos en el aspecto espiritual y ayudarlos a los necesitados y sobre todo alejarlos de dos cosas que estaban en su momento en todo su apogeo y la van a buscar ahorita, las herejías y el paganismo. ¿Quién se anima a buscar cada una? ¿Qué eran las herejías y qué es el paganismo? Era contra lo que lucharon los padres de la iglesia. Contra herejías y contra el paganismo. ¿Pero qué es eso? ¿Es las Tengo el, herejías? Ajá, tengo sí. el paganismo. A ver. Mientras ¿Se lo Tania, digo ya? mientras Tania busca qué era el maniqueísmo.
Ya, Cristian. Ok, dice el paganismo. Es un concepto religioso genérico empleado por los cristianos desde el siglo XVII en el Imperio Romano para Ahí. designar el conjunto de creencias que no pertenecían ni al cristianismo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Todo lo que no se relacionara con el cristianismo era considerado paganismo. Por ejemplo, la creencia en muchos dioses que decíamos ahorita, que no tenían nada en común con el monoteísmo, que se llama así, a la creencia en un solo Dios, ¿no? Y las herejías que eran, Jesse, ¿se anda ahí, Jesse? Sí, profe, déjale digo. Ah, Sí, 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 aquí. mientras Déjale le Tania digo. busca qué era el maniqueísmo. Sí, está bien. Dice, dejemos con otra. Fer va a Ya, buscar. la herejía es cualquier creencia. ¿Mande? No, mientras Fer va a buscar qué es la agiografía. Empieza con H. Adelante, Jesse. Sí, la herejía es cualquier creencia que está desacuerdo con las costumbres establecidas por una organización religiosa. Se diferencia en la apostasia, que es la renuncia formal o abandono de una religión, y de la blasfemia, que es la herejía o irreverencia hacia la religión. Sí, sí, cuando alguien rechaza, pero de una manera ofensiva, una creencia religiosa. Esa es una blasfemia. Perdón, ¿qué tengo que Y buscar? ya Tania buscó qué era el maniqueísmo. Sí, ya lo tengo aquí. A ver, Dice, es el nombre que recibe la religión universalista fundada por el sabio persa Mani, quien decía ser el último de los, caray. de los profetas enviados por Dios a la humanidad. ¿Están haciendo cosquillas o qué? Sí. Sí. Aléjate de la zona de cosquillerío. Sí, en esos días estaba muy en boga el maniqueísmo, que era una herejía anticristiana, y el que se encargó de combatirla ferozmente fue uno de los padres de la iglesia, que fue San Agustín, que primero llevó una vida así muy desordenada, pero las oraciones dicen que de su madre, Santa Mónica, lo volvieron a la fe, ya que andaba bien descarriado y llegó a convertirse en un santo. Y es de lo que se trata la agiografía. No sé si Fer la encontró. Empieza con H. Permítame, porfa. Sí, sí, sí. Entonces, la primera parte de la literatura cristiana tiene mucha relación con la religión, porque estaban haciendo como una nueva forma de practicar esta creencia, ¿no? Basada en las enseñanzas de Cristo, que las conocemos a través de los evangelios. Por eso les preguntaba que qué libros componen la Biblia en el Nuevo Testamento, que es a raíz del nacimiento de Cristo. Profesor, ¿Sí? ya lo tengo. A ver, Historia de la vida de un santo puede tener carácter literario, narrativo o dramático. así es. La geografía es la vida de un santo, que inician justamente con los que murieron primero en el Coliseo Romano, cuando les decía que los lanzaban a las fieras, que es que a pelear, pero pues con una desigualdad tremenda. Y esos primeros que murieron también se les llama mártires. Y la geografía estudia la vida de los santos desde el punto de vista literario, religioso, incluso histórico, y es una parte muy importante dentro de la literatura antigua cristiana. Aparte de que pues, todavía hay gente que lo eleva a la iglesia a santo.
Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II está, no sé, Santa Teresa, están en proceso de, cuando todavía no son santos, se llama beato, que está en camino de la santidad. Muy bien, Maestro, diga. como el que, bueno, a mí el que me sorprendió mucho, que no me acuerdo su nombre, pero Ajá. fue el muchacho que cuando lo sacaron de su ataúd, no, o sea, estaba idéntico, o sea, como si solamente estuviera dormido, pero no recuerdo su nombre. Sí, ahí está un ejemplo. Hay otro San Genaro, algo así, que derrama sangre, algo así, cada cierto tiempo allá en Italia también. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Aquí en México tenemos al Padre Pro que anduvo peleando, no peleando, sino confesando y demás después de la Revolución, y también lo encarcelaron, lo fusilaron, y ahorita la iglesia pues también lo elevó a esa situación. Hay otro, por ejemplo, Maximiliano Kolbe. Él era un sacerdote que fue atrapado en los campos de concentración cuando los nazis. Entonces, en un momento dado, un prisionero escapó, y cuando escapaba alguno de ellos, mataban a cierto número de presos como castigo, represalia, muestra de que si se escapaba otro iban a matar así sucesivamente. Y entre los que escogieron para matar estaba un judío que alegó, lloró y pidió perdón porque él decía que tenía una esposa y un hijo pequeño y se le hacía durísimo dejarlos. Entonces el padre Maximiliano Kolbe no estaba entre la lista, y cuando vio que el judío sufría y iba a dejar huérfano a su hijo y viuda, él se ofreció y dijo: yo tomo su lugar. No querían los nazis, los convence y dijo: yo tomo su lugar, los convence y lo fusilan con los demás. Y la iglesia pues lo eleva también a santo por esa actitud. Y así hay muchísimos, ¿no? Luego tenemos que fueron avanzando las ideas de la iglesia, de la literatura cristiana, y se mezclaron con la filosofía griega. Y aparece el neoplatonismo. ¿Quién se anima a buscar eso? ¿Qué es eso? Neoplatonismo. ¿Qué será? Yo ya lo tengo, profe. A ver. El término neoplatonismo es la denominación historiográfica de diferentes momentos de la historia de la filosofía en que se produjo una revitalización del platonismo. Platón, Academia de Atenas. Uh-huh. Sí, acuérdense que los tres grandes filósofos de la literatura, de la cultura griega, fueron primero Sócrates, que fue maestro de Platón, y luego Platón de Aristóteles. Aquí los padres de la iglesia y pensadores cristianos de aquellos días intentaron hacer una unión entre las ideas religiosas de la Biblia y la filosofía griega, concretamente de Platón y de Aristóteles. De Platón porque él ya hablaba de que el hombre tenía un alma, que el ser humano es una dualidad, es cuerpo y alma. Y hay otros que añaden espíritu, y que el alma es una como mediadora entre el cuerpo y el espíritu. Y todas estas ideas las recogen los padres de la iglesia para intentar hacer una mezcla de conceptos cristianos con griegos, y eso se llama neoplatonismo. Y esto ya surge cuando empieza la Edad Media. El Imperio Romano, de ser el más poderoso del planeta, cae por la invasión de los bárbaros, que eran tribus que asolaban la riqueza de Roma, la deseaban, y como lo atacaron por todos lados, por muy fuerte que haya sido el ejército romano, cedió porque
no podía contener todos los avances y ataques de estas tribus. Eran los los hunos, los vándalos, los germanos, etcétera, y cae el Imperio Romano. Y cuando cae, inicia una nueva etapa histórica que se llama la Edad Media. La historia dice que tuvo un promedio de 1000 años de existencia la Edad Media, y ahí es donde ustedes me van a platicar para el examen la siguiente clase. Ahorita les digo. Muy bien. A ver, escojan un padre de la iglesia cada quien y buscan algunos datos y los platican. Ya me dijeron que eran algunos. San Agustín, ahí, ese es uno. San Jerónimo. ¿Qué otro es? Ahorita me dicen cuál escogen. San Gregorio y San Ambrosio. ¿Quién? San Gregorio, profe. San Ambrosio. Ok. Es San Gregorio Magno. Ah, yo iba a decir ese. Para más datos. ¿Me puede repetir los otros dos, profe? Claro que sí. Uno es San Agustín, San Jerónimo. Yo San Jerónimo. Ok. San San Gregorio Agustín, Magno. profe. ¿Cuál? Yo, San Agustín. Entonces queda San Ambrosio y San Gregorio Magno. Así nada más van a leer algunos datos de ellos, no nada complicado. San Agustín nació en bla, 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 hizo tal, listo. San Ambrosio fue, listo. Simplemente lo buscan y leen algunos datos importantes y listo. ¿Y eso es de tarea o para ahorita la clase, profe? No, para ahorita. Lo busco. Ya tengo el mío. A ver, ¿cómo dice? Dice, Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín, es un santo, padre y doctor de la Iglesia Católica. Después de su conversión, fue obispo de Hipona, Sí, sí. al norte de África, y lideró una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. Nació el 13 de noviembre de 354 después de Cristo y falleció el 28 de agosto de 430 después de Cristo. Sí, El nombre completo de San Agustín es Aurelius Augustinus Hipponensis. en latín. Y ya, creo que ya. Muy bien. En latín. Ajá. Ahí está ¿Sí? lo que investigaron, las herejías, el maniqueísmo, todo eso. Por eso les decía que más o menos investigaran para que se dieran cuenta de qué se tratan esas palabras. Muy bien, Cristian, ya está. ¿Quién sigue? Otro lector. Yo ya tengo el mío. A ver, ¿con cosquillas A mí o me sin tocó cosquillas? Ambrosio, San Ambrosio. Sin cosquillas. Bueno, dice, sí, San Ambrosio fue un destacado obispo de Milán y un importante teólogo y orador. Hermano de Santa Marcelina, es uno de los 4 padres de la Iglesia Latina y uno de los 36 doctores de la Iglesia Católica. Nació en una familia cristiana romana alrededor de 340 y se crió en Galia, Bélgica, cuya capital era Augusta Treverorum. Su padre a veces se identifica con Aurelio Ambrosio, un prefecto pretoriano de la Galia, pero algunos estudiosos identifican a su padre como un funcionario llamado Uranio, que recibió una constitución imperial fecha 3 de febrero 339. Su madre era una mujer de intelecto y piedad y miembro de la familia romana Aureli, y por lo tanto Ambrosio era primo del orador Quinto Aurelio Símaco.
Después de la temprana muerte de su padre, Ambrosio fue a Roma donde estudió literatura, derecho y retórica. Luego siguió los pasos de su padre y entró en el servicio público. A finales del siglo VI hubo un profundo conflicto en la diócesis de Milán entre la iglesia de Nicea y los arrianos. Se sabía que Ambrosio seguía el credo de Nicea, pero también resultaba aceptable para los arrianos debido a su disposición al diálogo. Como obispo, adoptó de inmediato un estilo de vida ascético. Repartió su dinero a los pobres, donando toda su tierra, haciendo solo provisiones para su hermana Marcelina. Estudió teología con Simpliciano, un presbítero de Roma, utilizando a su favor su excelente conocimiento del griego, que entonces era raro en Occidente. En la confrontación de los arrianos, Ambrosio buscó refutar teológicamente sus proposiciones que eran contrarias al credo de Nicea y por lo tanto a la ortodoxia oficialmente definida. Sin embargo, la creciente fuerza de los arrianos resultó una tarea formidable para Ambrosio. Sí, el arrianismo era otra herejía, otra creencia contraria a las ideas cristianas, y esa era la idea de los padres de la iglesia, combatir las ideas que estaban en contra del cristianismo que empezaban a hacer. Muy bien, Tania. ¿Quién sigue? Yo, maestra, Jessie. A ver, Jessie. Dice, Eusebio Hierónimo, también llamado San Jerónimo de Estridón, actual Croacia, hacia 374, Belén 420, padre y doctor de la Iglesia, especialmente recordado como autor de la Vulgata, una célebre traducción al latín de las Sagradas Escrituras destinada a tener una amplísima difusión más allá incluso de la Edad Media. Pertenecía a una familia acomodada. Eusebio Hierónimo cursó estudios en Roma, donde fue discípulo de Helio Donato y se apasionó por la literatura clásica. Posiblemente hacia el año 366 fue bautizado por el Papa Liberio. En los años siguientes, San Jerónimo realizó numerosos viajes por Europa y se sintió profundamente atraído por la vida monástica. Hacia el año 373 decidió marchar al oriente y pasó algún tiempo en Antioquía. Fue entonces cuando, tras una crisis espiritual, se prometió no volver a leer ni a poseer literatura pagana. Poco después inició un periodo que duró más de 2 años como eremita del desierto Calcías. Muy bien, hasta ahí. Un ermitaño es un eremita, alguien que vive solo allá en una cueva y demás. A ver, antes de que el Zoom nos saque para la siguiente, ahí voy, Fer. Apúntenle ahí, van a investigar profundamente qué era la literatura medieval y la van a exponer, así como ahorita, y yo voy a ir promediando. Entonces, ¿qué voy a investigar? Literatura medieval. ¿Qué voy a hacer? Voy a exponer o a platicar mi investigación y con mis palabras explico de qué trata. Y luego ya con eso y con lo que están participando y asistencias les voy a promediar. ¿Habrá alguna duda? Yo, maestro, solamente ese día, o sea, no quiere que hagamos como cartulina ni nada, solamente vamos a hablarlo. Pues sí, pueden hacerla. Sí se puede mostrar. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, también. Es más puntitos. Y luego ya vas explicando. Me parece bien la idea. Hacen algo y lo van explicando. ¿Les parece? Sí, Sí, está muy bien. Muy bien.
Y Fer sí alcanzará a leer porque ya casi nos saca. ¿Qué opinas, Fer? Permíteme. A ver si alcanzas porque ya Zoom nos está carrereando. Lo que me importaba era que supieran lo de la literatura medieval para calificarles. Bueno, aparte de sus opiniones, obviamente. O lo dejamos para después, Fer. Nos queda menos de un minuto. Pues mira, el 28 de enero de 814 fue rey de los francos desde 768, rey nominal de los Está muy raro. lombardos. Sí, Desde 774 imperator. Ya. te está haciendo cosquillas, Tania. ¿Verdad? Muy bien, entonces, literatura medieval, si pueden con cartulinas, con lo que sea, y con eso les voy a calificar y sus participaciones y asistencia, y estamos a punto de salir de